Bueno, el día de hoy estuvimos cerca de hacer un nuevo récord Guinness y hacer 3 capítulos aquí al frente, pero para que nadie se asuste, no lo vamos a hacer. El domingo pasado, por temas de tiempo, no pudimos ver el capítulo 12. El día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 13 y 14. Si usted dice, bueno, pero ¿qué pasó en el 12 que dice ahí? Le voy a hacer un muy breve resumen. El capítulo 12 del libro de Josué habla de los reyes que vencieron en el tiempo de Moisés, que son principalmente Og y Sihón. Eso lo vamos a ver muchísimo más en detalle en estos capítulos 13 y 14, así que ahí lo vamos a ver cuáles son todos estos territorios bastante en detalle. Y luego nos habla de los 31 reyes que vencieron en el tiempo de Josué, en el liderazgo de Josué o bajo el liderazgo de Josué. Y el capítulo 13 inicia con la siguiente escena, y es que Dios le dice a Josué: Josué, ya estás muy viejo, necesito que distribuyas el resto de las tierras. Es decir, ya se había dado la tierra a 2 tribus y media, y ahora lo vamos a ver en detalle. Y ahora había que repartir la tierra a las otras 9 tribus y media. En un momento en el que todavía no se había terminado de conquistar el territorio, en un momento en que venimos estudiando en el libro de Josué todas estas batallas y las victorias y el problema con los gabonitas, y venimos viendo todas estas guerras, resulta que ahora el libro de Josué, a partir de ahora, se transiciona de alguna manera a esta distribución de las tierras. Es decir, todavía falta tarea por hacer. Pero Dios le dice a Josué: Josué, un momento, ya estás viejo, necesito que distribuyas las tierras. Independientemente de que estén conquistadas o no, necesito que distribuyas las tierras. Y es ese momento en el que entonces quisiera que hoy reflexionásemos en la fidelidad de Dios. En ese Dios que cumple sus promesas, como decíamos ahora, como oraba Felo. Ese Dios que es fiel hasta el final, ese Dios que es fiel siempre en todo momento y que va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer en el tiempo en que Él ha dicho que lo va a hacer, o en el tiempo que Él defina, a través de personas que Él mismo va a llenar de la sabiduría necesaria, y que estas personas lo único que hacen es reaccionar en creerle y en obedecerle. Así que este es el texto ante el cual vamos a estar en esta mañana. ¿Y qué le parece si antes de entrar en él oramos, ponemos en manos del Señor este tiempo e iniciamos? Padre, damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque nos das este privilegio, Señor. Como veíamos ahora, hay muchos lugares en donde no se consigue una Biblia, donde no se tiene una Biblia en su propio idioma, Señor. Y tú has tenido la misericordia, Señor, de hacernos nacer en este país, en donde podemos venir libremente ante tu palabra, en donde podemos venir cada domingo, y no solo cada domingo, cada día de la semana yo puedo venir a tu palabra, Señor, y leerla, y donde tengo miles de recursos en mi propio idioma, Señor, para poder estudiar, para poder aprender, Señor. Pero más allá de eso, Señor, para que tú transformes nuestro corazón, Padre. Es por eso que te pedimos, Señor, que tú hagas ese milagro maravilloso que haces cada vez que abrimos tu palabra y tú tocas nuestro corazón, Señor, y tú renuevas nuestra mente y tú transformas nuestras vidas por completo, Padre. Eso te pedimos en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, a través de este texto, Señor. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, entonces iniciamos Josué capítulo 13, versículo 1. Dice: cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo: ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Me refiero a todo el territorio filisteo y gesureo, que se extiende desde el río Sihor al este de Egipto hasta la frontera de Crón al norte. A ese se le considera territorio cananeo, y en él se encuentran los 5 gobernantes filisteos: el de Gaza, el de Asdod, el de Ascalón, el de Gat y el de Crón. También queda sin conquistar el territorio de los Aveos. Por el lado sur
queda todo el territorio cananeo, desde Araj, tierra de los sidonios, hasta Afec, que está en la frontera de los amorreos. Además queda el territorio de los giblitas y todo el Líbano oriental, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta Lebo Hamat. Yo mismo voy a echar de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de Sidón y a cuantos viven en la región montañosa, desde el Líbano hasta Misrefot Mayim. Tú por tu parte repartirás y le darás por herencia esta tierra a los israelitas, tal como te lo he ordenado. Ya es tiempo de que repartas esta tierra entre las 9 tribus restantes y la otra media tribu de Manasés. Así que aquí se nos presenta de nuevo esta historia, este momento en el que el Señor le dice a Josué: hey Josué, ya estás viejo. Más adelante vamos a ver, Josué muere de 110 años. Y algunos dicen que aquí tenía 80 y tantos años, 90, 100. El punto es, Josué ya está viejo, ya está cerca de morir. Y todavía falta tarea por hacer, le dice Dios, pero tú tienes que repartir la tierra como yo te lo he ordenado. Y esto me habla de un primer elemento fundamental. De nuevo, como les decía, hoy vamos a estar hablando de la fidelidad de Dios. Y ese primer elemento fundamental de la fidelidad de Dios es que Dios cumple sus promesas. Es decir, Dios prometió esa tierra. Todavía falta tarea por hacer. Pero Dios le dice a Josué: yo mismo voy a echar de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de Sidón. Es decir, es Dios el que los va a sacar. No es la estrategia militar de Josué, no es la mente espectacular de Josué para planear una batalla. Es Dios el que había dicho desde Abraham. ¿Cuántos años antes? Y ahí seguía Dios, y ahí estuvo el pueblo de Israel en Egipto 400 años, y ahí estuvo el pueblo de Israel 40 años en el desierto, y Dios es fiel a su promesa. Y Dios había dicho que les iba a dar esta tierra. Y Dios le dice a Josué: hey, todavía no hemos terminado, pero necesito que usted empiece a repartir la tierra. Y este primer concepto o esta primera idea de que Dios cumple sus promesas es algo que usted y yo sabemos, pero que en el día a día nos cuesta mucho. Es decir, como decía Felo ahora, es decir, Dios ha prometido que va a proveer para nosotros. Pero cómo nos cuesta y cómo buscamos ayudarle para que pueda proveer a mi hogar. Y Dios dice que va a estar con nosotros en el valle de sombra y de muerte. Pero qué difícil que es cuando estamos en el valle de sombra y de muerte. Y es por eso que es importante que hoy usted y yo recordemos que Dios cumple sus promesas. Y esto debería causar dos cosas en mí. La primera es que esto debería darme esperanza. Porque no es la situación y lo que yo no tengo que ver, o sea, muchas veces más bien lo que veo es solo la situación, lo que está ocurriendo a mi alrededor, lo que está pasando. Pero yo puedo ver más allá, porque yo puedo ver que Dios va a cumplir su promesa, porque yo puedo ver que Dios es fiel más allá de la circunstancia, más allá de lo que esté pasando, de lo que yo esté viendo. Últimamente yo nunca veo noticias, dejé de ver noticias hace años, solo me doy cuenta si mucha gente lo publica en las redes, ahí me doy cuenta que algo pasó. Pero resulta que últimamente si voy a la oficina ahí tienen puesto como CNN las noticias del mundo y todos los días hay como inundaciones en todo lado y todo, entonces me empezó a meter en la cabeza lo del calentamiento global y yo empecé como esta cosa está desastrosa, que en China, que no sé qué, esta semana había en China, había en Eslovenia, había en todo lado había desastres y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esta cosa tan complicada que está pasando? Y si uno se enfoca en las situaciones y lo que está viendo y lo que está pasando, eso de alguna manera abruma, de alguna manera es difícil, es triste.
Pero usted y yo sabemos que usted y yo somos extranjeros en esta tierra, que usted y yo somos peregrinos, que estamos aquí de paso y que hay un futuro y una esperanza mejor y que un día vamos a estar con Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Y esa es mi esperanza, y eso es lo que debería darme esperanza a mí, independientemente de las situaciones y de lo que sea que esté pasando a mi alrededor. Y es ahí donde hablamos entonces de esa esperanza, de esa alegría, de ese gozo que genera el hecho de saber que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer, de saber que Dios va a venir, de saber que va a reinar por los siglos de los siglos, de saber que vamos a estar ahí en las bodas del Cordero, de saber que vamos a compartir nuestra eternidad con Él, y de saber que independientemente de las circunstancias, ahí está Dios siendo fiel con cada uno de nosotros. Y la segunda cosa que también debería causar en nosotros es humildad. Si hay algo que me gusta de esta historia, es lo que Dios hace con Josué. Es decir, por lo menos en mi mente, en mi cerebro, yo lo veo como algo tan complejo que llegue y uno venga aquí como en las batallas y sí, va haciendo esto y listo, vamos conquistando esto, bueno, nos faltan estos, y que Dios llegue y diga, hey, no, suave un momento, pare. Yo lo que necesito ahora es que usted reparta la tierra, porque yo me voy a encargar de sacar a toda esta gente. Y yo veo eso y yo digo, esto es una lección de humildad de este gran líder, de esta persona, de nuevo, estratega militar, y que cualquiera de nosotros empiezan a pasar cosas buenas y yo me la empiezo a creer, ¿no? Está uno como a creérsela, como a no me está saliendo porque yo estoy haciendo esto de esta manera o de esta otra manera. Dios viene aquí y le hace a Josué, hey, no es su estrategia militar, no es usted, yo me voy a encargar de sacarlos. Y no sabemos lo que pasaba por la mente de Josué, es decir, no estoy diciendo que Josué estaba pensando eso, pero me llama la atención esta manera o este alto que Dios hace, inclusive sin haber terminado de conquistar la tierra, diciéndole a Josué, hey, reparta esto porque yo me voy a encargar de sacarlo. Y es ahí donde veo la reacción que usted y yo deberíamos de tener ante esta fidelidad de Dios. Es decir, cuando yo pienso en la fidelidad de Dios, cuando yo digo, mi Dios va a cumplir su promesa, eso me da la esperanza y eso me da la humildad también, pero eso me hace reaccionar en obediencia. Lo que hace Josué, la manera en la que Josué se mantiene fiel al Señor es siendo obediente. Es que Josué no pregunta, pero Señor, pero todavía falta aquel que están los gigantes, todavía falta este otro que es fortificada, y quién va a saber que había que darle 7 vueltas otra vez. Y Josué, obediente al Señor, dice, sí, Señor, voy a repartir la tierra, voy a dividir estos territorios, voy a hacer lo que tú me has dicho que haga, porque yo sé que tú eres fiel y que vas a hacer lo que has dicho que vas a hacer. Y eso es algo bien importante para nosotros, bien importante, que es Dios el que hace la obra, que es Dios el que ha dicho que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra su iglesia. No es la forma en que intentemos hacerlo perfecto, no es la forma en la que yo en mi humanidad intente hacer las cosas de la mejor manera, porque usted y yo vamos a fallar en algún momento. Es porque Dios es fiel y porque Dios cumple sus promesas, y ahí es donde usted y yo tenemos que poner nuestra mirada, y ahí es donde usted y yo tenemos que descansar en que nuestro Dios es fiel y cumple sus promesas. Versículo 8 nos muestra cómo también Moisés había sido fiel a Dios, obedeciendo y distribuyendo el territorio de las 2 tribus y media de las 12. Este concepto de las 12 tribus, nada más rápidamente, Jacob tenía 12 hijos. Estas son las tribus a excepción de José, que tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, y ahí se vuelven a ser 12 tribus, ¿no? Y esas son las 12 tribus de Israel, entre las cuales ya se había dividido, y ahorita vamos a ver en detalle el territorio, la media tribu de Manasés, la de Gad y la de Rubén, y faltaban las otras 9 y medias. Dice versículo 8 nuevamente:
La otra media tribu de Manasés, los Rubenitas y los Gaditas, ya habían recibido la herencia que Moisés, siervo del Señor, les había asignado de antemano. Abarcaba desde Aroer, que estaba a las orillas del arroyo Arnón, con la población ubicada en medio del valle. Incluía también la meseta de Medeba hasta Dibón, todas las ciudades de Sihón, rey de los amorreos, que reinaba desde Hesbón hasta la frontera del país de los amonitas. Comprendía además Galat, el territorio de la gente de Gesur y Macá, toda la montaña de Hermón y todo Basán hasta Salcá. Esa era la tierra de Og, rey de Basán, que reinó en Astarot y Edrei. Fue el último de los refaitas a quienes Moisés había derrotado y arrojado de su territorio. Pero los israelitas no expulsaron de su territorio a los habitantes de Gesur y Macá, que hasta el día de hoy viven en territorio israelita. Sin embargo, a la tribu de Leví, Moisés no le dio tierras por herencia, porque su herencia son las ofrendas del pueblo del Señor, Dios de Israel, tal como él se lo había prometido. Entonces, a partir de hoy, en el libro de Josué, vamos a empezar a ver este nivel de detalle de un montón de lugares que no tengo ni la menor idea de dónde están. Pero para eso trajimos un mapa, para que nos podamos ubicar. Si usted es como yo y lee todo esto y le parece muy denso y dice, ¿dónde está eso y cómo se ve eso? Entonces tenemos un mapita que lo vamos a poner por ahí. No van a ver probablemente desde atrás que dice cuál tribu es cuál, así que por eso nos vamos a guiar por los colores. Cuando está hablando de la tribu de Manasés, es el color morado que está arriba a la derecha. Cuando está hablando de la tribu de Gad, es el color verde que está debajo de ese morado, y la tribu de Rubén es el color rojo que está debajo. Básicamente, y esto lo leyó Felo al inicio de nuestra celebración hoy, en Éxodo 13 estaba diciendo que no entraron por el camino los filisteos, que era por la costa, sino que entraron por la derecha. Por eso, en el tiempo de Moisés, conquistaron todo lo que está a la derecha, sí, ¿verdad? Estoy diciendo bien, sí, derecha. A la derecha del río Jordán. Ahí no se ve, pero en el medio de esos colorcitos, ahí va pasando el río Jordán para abajo. Entonces, todos esos textos que vimos ahora, todos esos límites, etcétera, más o menos se ven así. Este es el mapa de Logos, pero podrían haber unos mapas que tienen algunas pequeñas variaciones. En términos generales, lo importante es ubicarnos espacialmente de dónde estamos hablando y qué es lo que están hablando. Si ustedes son como yo, que necesitan como un mapa para poder entender todo esto. En fin, más allá de esto, lo que quisiera que notáramos en este texto acerca de la fidelidad de Dios es que Dios siempre es fiel, siempre cumple sus promesas, pero que quizás esa fidelidad se ve plasmada en momentos distintos o de formas distintas. Eso también es algo importantísimo que usted y yo podamos aprender acerca de la fidelidad de Dios. Porque aquí podemos ver que ya habían 2 tribus y media que ya habían recibido la herencia. Hay 9 y media que no han recibido. Y hay una que Dios dice que no van a recibir tierras. Hay un capítulo que nos va a explicar todo esto de los levitas más en detalle, pero básicamente lo que Dios dice es: los levitas, la herencia es el Señor. Ellos son los que trabajaban en el templo, los que llevaban para este momento los utensilios del tabernáculo, más adelante los que trabajaban en el templo. Y entonces ellos se les daba algunas ciudades sí para que vivieran, etcétera, etcétera, pero no tenían dentro del mapa que vimos ahora un lugar específico, sino que tenían ciudades inmersas en todos los demás. Y esto es importante porque en lo que usted y yo necesitamos descansar es en el hecho de que Dios es fiel y Dios va a cumplir sus promesas, y no el tiempo en el que Él lo va a hacer, porque el tiempo Él lo define. Y muchas veces esa es la preocupación suya y mía, que nos vamos a preocuparnos por el tiempo, por el momento, por la situación, cuando lo que usted y yo tenemos que descansar es en el hecho de que Dios es fiel. Porque cuando pensamos en el tiempo, y hoy en día en una sociedad que vive de reels y TikToks de 7 segundos, en donde si en 5 segundos a mí no me gusta algo, lo quito, la paciencia es un reto. Y esto no lo digo yo, lo dicen los miles de reels que he visto al respecto. Porque TikTok no tengo, pero
Pero es en ese contexto que la paciencia se vuelve mucho más difícil, porque no estamos acostumbrados a esperar, porque hoy en día tenemos múltiples opciones para todo. Pero una y otra vez vemos en nuestra Biblia que nos habla de la paciencia. Una y otra vez. Y esto es algo que a usted y a mí nos cuesta mucho. Es por eso que hoy quisiera que viéramos este Dios que es fiel y que siempre es fiel, que siempre cumple sus promesas, pero que Él es el que define el tiempo en el que Él va a cumplir su promesa. Que usted y yo descansamos en ella, pero que Él define el tiempo. Pero que yo tengo mi vista puesta ahí. Por eso vivimos por fe y no por vista, porque si vemos lo que vemos, el mundo está jodido, porque si vemos lo que vemos, esta situación está complicada, porque la enfermedad, la situación económica, porque todas estas cosas son difíciles, complicadas en nuestra humanidad, y sí nos duelen, y sí es complicado, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y es por eso que mi pregunta no es ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a este le diste las tierras antes? A mí me hubiera gustado que me hubieras dado la tierrita antes de cruzar aquí el Jordán. ¿Se acuerdan? Iván nos habló la semana pasada de Gilgal, este lugar donde tenían la sede de alguna manera cruzando ya el Jordán. Fue decir, no, pero es que tantas luchas, tantas peleas, ¿por qué no mejor? Y yo me quedo del otro lado tranquilo, a pesar de que, como vimos ya en Josué, todos estos cruzaron también el Jordán para conquistar la tierra que era de los demás. Y es por eso que mi pregunta no es ¿por qué, Dios? ¿Por qué a este le diste esto? ¿Por qué a este otro le diste esto? ¿Por qué a este le pasó esto? ¿Por qué a este le pasó esto? Sino es, Señor, ¿cómo puedo obedecerte? ¿Cómo puedo unirme a eso que estás haciendo? A eso que vas a hacer. ¿Cómo puedo yo ser parte de lo que vas a hacer, Señor? Por eso decíamos ahora, no van Varo y Vero y van a Malasia, vamos todos. ¿Cómo me uno, Señor, a esto que estás haciendo? No qué es lo que está pasando y por qué está pasando. ¿Cómo me uno, Señor? ¿Cómo te obedezco a esto que tú dices que todas las naciones van a conocer la gloria de su nombre? Que toda rodilla se va a doblar ante Él. ¿Cómo me uno yo a eso? ¿Cómo me uno, Señor? A esa promesa que tú vas a cumplir independientemente de que yo haga algo o no haga algo. Pero ¿cómo me uno? Porque es tan grande tu fidelidad y tu amor y tu poder que yo quiero ver eso, que yo quiero ser parte de eso. Dice el versículo 15: estas son las tierras que Moisés había entregado a cada uno de los clanes de la tribu de Rubén. Abarcaban desde Aroer, que está a las orillas del arroyo de Arnón, con la población ubicada en medio del valle. Incluían también toda la meseta de Medeba hasta Hesbón y todas las poblaciones de la meseta: Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Megón, Yahaza, Kademot, Mefat, Kiriatayim, Sibma, Saret Zahar, que está en la colina del valle, Bet Peor, Bet Yesimot y las laderas del monte Pisga, es decir, las ciudades y los pueblos de la meseta, y todos los dominios de Sihón, rey amorreo que gobernó en Hesbón. Moisés había derrotado a este rey y a los príncipes madianitas Evi, Recuén, Sur, Hur y Reba, todos ellos aliados de Sihón y habitantes de la región. Los israelitas pasaron a filo de espada muchos hombres en el campo de batalla, incluso al adivino Balán, hijo de Beor. El rey Jordán sirvió como frontera del territorio perteneciente a los rubenitas. Estas ciudades y pueblos fueron la herencia de la tribu de Rubén, según sus clanes. Así que nuevamente, si me vuelven a poner el mapita para que nos ubiquemos, Rubén es la que tiene un color rojo, abajo a la derecha. Y este texto básicamente es, bueno, Santana comprende desde las eólicas hasta, no sé si es el río de aquí abajo, después de la Cartonera, y por el otro lado el Alto de las Palomas, y es eso, ¿no? Básicamente estás explicando esa división y todos esos límites del territorio. Pero bueno, sigue, versículo 24. Moisés también había entregado a la tribu de Gad y a sus respectivos clanes los siguientes territorios: las tierras de Jazer, todas las poblaciones de la región de Galat y la mitad del territorio amonita, hasta Aroer, que está frente a Rabá, y las tierras comprendidas entre Hesbón, Ramat Mispe y Betonín, y entre Mahanayim y la frontera de Debir.
En el valle recibieron Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Zafón, junto con lo que quedaba del reino de Sihón, rey de Hesbón. Así que su territorio se extendía desde el este del Jordán hasta el sur del lago Kineret. Estas ciudades y pueblos fueron la herencia de la tribu de Gad, según sus clanes. Estas son las tierras que Moisés había entregado a la media tribu de Manasés y sus clanes, el territorio que abarcaba Mahanayim y toda la región de Basán, es decir, todo el reino de Og, incluyendo las 60 poblaciones de Yair. Además, la mitad de Galat y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og, le correspondieron a la mitad de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, según sus clanes. Esta es la herencia que Moisés repartió cuando se encontraba en los llanos de Moab, al otro lado del río Jordán, al este de Jericó. Sin embargo, a la tribu de Leví, Moisés no le dio tierras por herencia, porque el Señor, Dios de Israel, es su herencia, tal como él se lo había prometido. Así que ahí vemos nuevamente, y la estructura en que lo hace nos está llevando del sur hacia el norte, ¿verdad? Luego nos dice cuáles son los territorios de Gad, luego nos dice cuáles son los territorios del este de Manasés, o de la media tribu de Manasés. Números 33-54 nos habla de la forma en la que Dios designa que se repartan los territorios, y dice así: la tierra deberán repartirla por sorteo, según sus clanes. La tribu más numerosa recibirá la heredad más grande, mientras que la tribu menos numerosa recibirá la heredad más pequeña. Todo lo que les toque en el sorteo será de ellos y recibirán su heredad según sus familias patriarcales. Así que este tema del sorteo me habla de la no intervención humana en la designación de los territorios. Es decir, este tema del sorteo no es para que se vaya a ponerle 1000 colones al 7 horas más tarde, sino que este tema del sorteo habla de designación sin intervención humana, ¿sí? Por aquello de que alguien vio sorteo y ya se iba a ir a las rapiditas o a no sé ni cómo se llaman eso. Es Dios mismo, por eso participa Eleazar. Ahora vamos a ver al sacerdote Eleazar participando en ese sorteo. Y lo otro que dice es el tamaño. El tamaño tiene que ver con la cantidad de gente. Por eso en el mapa uno ve unas más pequeñas, otras más grandes. Eso tiene que ver con la cantidad de gente que era parte de estas familias. Lo que sí nos muestra es que la tierra es de Dios, ¿sí? Y Dios es el que designa, de alguna manera. Entonces podemos ver que Dios designa, es decir, que Dios es el dueño de la tierra, pero que Dios llena de sabiduría a hombres y mujeres para que puedan ser sus siervos en misión con Él. Es decir, Dios decide que la forma de hacer esto es a través de un pueblo que va a ir a conquistar la tierra y luego personas a quien Dios da la sabiduría para hacer esta división que ya Dios dijo que tenían que hacer. Es decir, Dios dice, hay que darle a los que tienen más, etcétera, pero alguien tiene que hacerlo. Primera de Corintios 12, 7 y 8 dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Y ahí sigue. Pero básicamente, usted puede estar claro que Dios es fiel, y puede estar seguro que en su fidelidad Él va a dar sabiduría a unos. Y sí, por supuesto, hay gente que lidera, pero esa sabiduría la da Dios. Y eso hace que usted y yo entonces no nos fijemos en la persona, en el humano, porque si nos fijamos en el humano, ese humano nos va a fallar. Yo estoy fijándome en Dios, que es fiel y que le ha dado sabiduría a este, y que le ha dado conocimiento a este otro, y que le ha dado estas cosas a estos para el beneficio de todos nosotros como su pueblo. Y para su gloria también. Para ser todos nosotros juntos como siervos parte de esto. Es por eso que decía la palabra, ¿cómo nos unimos? Porque Dios nos va dando a cada uno de nosotros algo. Porque Dios nos va dando esas cosas que se necesitan para ser parte de su obra, para que todos juntos caminemos en misión con Él. Entonces, Dios es fiel porque cumple sus promesas. Dios define el tiempo en el que cumple sus promesas. Y Dios va a dar sabiduría a esas personas que van a ser parte con Él.
Dice el capítulo 14, el versículo 1, estas son las tierras cananeas que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de los clanes entregaron a los israelitas como herencia. Esa herencia se le repartió por sorteo a las 9 tribus y media, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Ya éste les había dado por herencia la parte oriental del Jordán a las 2 tribus y media, pues los descendientes de José se habían dividido en 2 tribus, Manasés y Efraín. Pero a los levitas no les dio tierras, sino solo algunas poblaciones con sus respectivos campos de cultivo y pastoreo. Así los israelitas dividieron el territorio tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Así que nuevamente, la respuesta a la fidelidad de Dios y la fidelidad de sus siervos, de Eleazar, de Josué, de Moisés, de todos los que está nombrando aquí, es obedecerle. Es hacer lo que Él dice que hagan. Por eso la pregunta es: Señor, ¿cómo quieres que te obedezca? ¿Qué es lo que quieres que yo vaya y haga? Josué dividió las tierras tal como Dios se lo dijo desde el inicio. Desde el inicio de este texto Dios le dijo: divide las tierras. ¿Qué hizo Josué? Dividió las tierras. Así de sencillo. Dios dice, yo hago, porque Él es mi Señor. Porque Él es fiel, porque Él cumple. Versículo 6 dice: los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenicita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país, y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Si usted no conoce o no ha oído o no se acuerda de lo que pasó en Cades Barnea, esa historia la tenemos en Números capítulo 13 y 14. Usted puede ir a ver en detalle todo lo que ocurre ahí. Pero es básicamente, en los tiempos de Moisés, envían a estas 12 personas que van a ir a la tierra prometida y que van a ver qué es lo que hay ahí. Y 10 de esas 12 personas vuelven y dicen: no, hay gigantes, hay ciudades que están fortificadas, hay un montón de cosas, y sí, todo era muy bonito, había muchas cosas, pero imposible conquistarlo, básicamente. Excepto estas 2 personas, uno Josué y el otro Caleb. Y ahí mismo es que Dios hace una promesa a Caleb. Y aquí viene Caleb y dice... Caleb en esa historia también viene y dice: estoy seguro que podemos conquistarlas. Y habla de las bondades, de que hay leche y de que hay miel. Y es este entendimiento que tiene de Caleb, a diferencia de las personas que están con él, de que Dios es fiel y de que Dios va a cumplir su promesa. Y de que si Dios había dicho tantísimos años atrás que Él les iba a dar esa tierra y les iba a dar una tierra donde abundaban la leche y la miel, Caleb está seguro y descansa en la promesa de Dios. Caleb no ve las circunstancias. Caleb no está viendo los gigantes, no está viendo las ciudades fortificadas, cómo le vamos a entrar, qué vamos a hacer. Caleb está viendo que Dios es fiel y que la tierra que Dios les quiere dar es una tierra muy buena. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Y es entonces donde veo otra reacción que usted y yo tenemos a entender de que nuestro Dios es fiel, y es que usted y yo le creemos a Dios. Es decir, una cosa es obedecemos, que es lo que he venido hablando. Dios dice, nosotros hacemos. Pero para obedecer, usted y yo tenemos que creerle a Dios primero. O sea, yo tengo que estar afianzado, yo tengo que estar seguro de su promesa y creerle a Dios, y después entonces obedezco a Dios. Y aquí Caleb fue fiel a Dios porque vio más allá de las circunstancias, porque Caleb le creyó a Dios. Porque Caleb se enfocó en eso, en ver por fe. No sé cómo va a hacer Dios esto, pero Él dijo que lo iba a hacer. Así que vamos. Y sigue Caleb de la misma manera. Veamos el versículo 9, dice: ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toque en tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios.
Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio, tal como Él ha prometido. Eso es increíble para mí. O sea, Caleb tiene 85 años y Caleb sigue creyéndole a Dios. Caleb sigue fiel ahí. Y yo pensaba, ok, 85 años. 85 años yo hubiera dicho, bueno, ya yo estoy viejo, ya cumplí en mi servicio, digamos, ya ahora me toca ahí como disfrutar ahí los últimos añitos, porque no me das esta tierrita que ya conquistamos, me dejas ahí porque ya estoy viejito, ya yo no puedo ir a la batalla porque me duele la cadera y sabe que un golpe en la cadera a estas edades. Y Caleb dice, hey, deme esas que tienen gente enorme, que son ciudades fortificadas, esas, ¿sabe? Porque el Señor me las va a dar. ¿Qué es este nivel de fe tan increíble que yo veo aquí? De Caleb diciendo, si el Señor nos dio todo eso, me va a dar esas también, sin problema. 85 años. No es, voy a aprovechar al máximo el tiempo que me queda. Les voy a hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Seleccionando un territorio complicado. Porque estaba segurísimo que con la ayuda de Dios iba a expulsar a todos, como Dios lo había prometido. Esa es la seguridad que usted y yo necesitamos hoy. Esa seguridad de creerle a Dios y de obedecerle. Esa respuesta. Caleb dice, que se ha mantenido fiel al Señor. Y eso de mantenerse fiel al Señor, ¿qué se traduce? Es decir, usted y yo todos los días tenemos altos y bajos, y usted puede levantarse un día y dice, voy con todo, Señor, y de pronto son las 8 de la mañana y pasó algo que usted no quería y ahí se le acabó la fuerza. Y estoy seguro que en la vida de Caleb no era un superhéroe, que en la vida de Caleb pasó esto, pero aquí vemos a un Caleb que dice, deme esas, deme las complicadas, Dios me las va a dar. Porque su fidelidad se traduce en creerle a Dios y en obedecerle. Para cerrar el versículo 13, y si quieren los muchachos de adoración me acompañan por aquí. Dice, entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al kenicita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor, Dios de Israel. Hebrón se llamaba originalmente Kiriat Arba, porque Arba fue un importante antepasado de los anaquitas. Después de todo esto, el país se vio libre de guerras. Dios es fiel. Si lo he dicho 200 veces hoy, es porque Dios es fiel. Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Es importante que usted y yo conozcamos cuáles son sus promesas, para que usted y yo podamos descansar en ellas, y para que usted y yo podamos descansar en el hecho de que Él es fiel, para que eso nos llene de esperanza, para que eso nos llene de humildad también. Pero necesitamos arraigarnos, necesitamos descansar en quién es nuestro Dios. Y no solo eso, Dios es muchas más cosas, pero hoy estamos hablando específicamente de ese Dios fiel que cumple sus promesas, pero que esas promesas las cumple en el tiempo que Él defina. Y que eso también es importante que yo lo conozca,
para que yo pueda descansar en eso, pero para que yo pueda también perseverar con paciencia, con la esperanza, con la mirada puesta en Jesús, pero perseverando con paciencia cada día que estamos en este mundo, perseverando con paciencia. Y Él mismo es el que nos va a dar la sabiduría. Él mismo es el que nos va a dar la valentía como la de Caleb. Valiente, ir ahí a donde está fea la cosa, ahí voy yo. Es el que nos va a dar la fe. Usted y yo solo necesitamos dos cosas. Uno, creer esas promesas de verdad, de corazón, no escucharlas y sabérmelas de memoria, decir el versículo que dice, creerlas en mi interior, en mi corazón, para que cuando yo esté en el valle de sombra y de muerte, yo le haya creído a Dios y yo pueda ser obediente, y yo pueda unirme, yo pueda, a partir de toda esta fidelidad que me abruma, que me llena, yo pueda decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? En lugar de estarme preguntando, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué este hace esto? ¿Por qué aquí hacen esta cosa de esta manera? ¿Por qué estos otros piensan de esta manera? No. Yo, Señor, ¿dónde me quieres? Y yo sé que me vas a dar lo que yo necesite. No lo que yo quiero, lo que yo necesite. Que eso es diferente también. Lo que yo necesite para hacer lo que Él ha dispuesto de antemano para que yo vaya y haga esas buenas obras que cada día Él ha preparado para usted y para mí. Que reaccionamos a esa fidelidad tan grande. Créale a Dios, créale que Él envió a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí, porque su fidelidad y la mía es endeble, y un día sí y otro día no. Y por eso Él dijo, yo voy a enviar a mi Hijo a morir en una cruz por esos que por sus propias obras no pueden acercarse a este Dios que es santo. Por eso yo voy a enviarlo ahí. Por eso Él va a morir en la cruz por los pecados. Y por eso usted y yo venimos en fe. Nos arrepentimos y caemos rendidos ante la cruz. Usted está diciendo, bueno, yo ya hice todo esto. Yo creo eso, sí, pero aún así sigo viendo la situación difícil. Aún así me parece abstracto esto. Es concentrarnos en esa pregunta de ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y que Dios vaya dando, y que Dios vaya poniendo, y que Dios vaya haciendo. Que usted pueda confiar y descansar en que eso es lo que Dios va a hacer. Y que yo lo único que quiero es unirme a